El secreto del viejo relojero. El olor a café recién molido y a madera de cedro inundaba el pequeño taller de David Ben Salom, un lugar escondido en el barrio judío de Jerusalén, donde el tiempo parecía detenerse. Las paredes, cubiertas de estantes con engranajes dorados y relojes centenarios, guardaban más secretos que horas. David, un hombre de manos callosas y mirada penetrante, ajustaba con paciencia el mecanismo de un reloj de pared mientras su aprendiz, un joven llamado Ari, observaba en silencio. «El tiempo no es solo lo que marcamos aquí», murmuró David, sin levantar la vista. «Es también lo que no vemos». Ari, intrigado, se acercó. Había llegado hacía 3 meses, huyendo de una vida de deudas y fracasos en Tel Aviv. Su tío, un rabino de la yeshivá, lo había enviado con una carta sellada y una advertencia: «Aprende de él, pero no preguntes lo que no debes». David nunca mencionó el contenido de esa carta, pero desde el primer día, el joven notó algo extraño en la forma en que el relojero hablaba de números, fechas y ciclos. «Ari», dijo David esa tarde limpiando sus herramientas con un paño de lino, «¿sabes por qué los judíos hemos sobrevivido a imperios, guerras y exilios?» «No lo sé, maestro». «Porque entendemos que hay códigos más allá de las letras. La Torá no es solo un libro sagrado, es un mapa». «Y el dinero», hizo una pausa, sosteniendo un pequeño engranaje entre sus dedos, «el dinero es solo otra forma de energía. Si sabes cómo fluir con él, las puertas se abren solas». Ari sintió un escalofrío. Había oído rumores sobre un código de David, un conocimiento ancestral que algunos rabinos usaban para prosperar incluso en los tiempos más oscuros. Pero nadie hablaba de ello abiertamente. «Maestro, ¿usted conoce ese código?» David sonrió como si hubiera esperado esa pregunta durante años. «Claro que lo conozco. Lo aprendí de mi abuelo, que a su vez lo recibió de un sabio de Saf. Pero no es magia, Ari. Es tzedaká en su forma más pura, justicia divina aplicada a la abundancia». Esa noche, mientras la ciudad dormía, David llevó a Ari a la parte trasera del taller, donde una puerta de hierro oxidado daba paso a un pequeño cuarto sin ventanas. En el centro, sobre una mesa de roble, había un sefer, un pergamino, envuelto en seda azul. Con manos temblorosas el relojero lo desenrolló, revelando columnas de letras hebreas entrelazadas con símbolos que Ari nunca había visto. «Este es el Sada Parnasa», susurró David. «El secreto del sustento. No es para acumular riqueza, sino para alinear tu vida con las leyes que Dios estableció para el flujo del dinero». Durante semanas, Ari estudió en secreto. Aprendió sobre los ciclos lunares y su influencia en los negocios, sobre las bendiciones específicas que debían recitarse al iniciar un trato, y sobre el poder de dar antes de recibir. David le enseñó que cada mitzvah, cada buena acción, creaba un canal invisible por donde la prosperidad podía fluir, pero solo si se hacía con kavaná, intención pura. «El error de la gente», le dijo una tarde, «es creer que el dinero es el fin. Pero es solo la semilla. Si la siembras en tierra fértil, ayudando a otros, honrando tus deudas, bendiciendo cada transacción, crecerá sin que tú la fuerces». Un día, Ari recibió una llamada. Un antiguo conocido de Tel Aviv, un hombre al que había ayudado años atrás sin esperar nada a cambio, le ofreció una sociedad en un negocio de importación de especias. El trato era justo, los números cuadraban, y algo en su interior le dijo que era el momento. «¿Cómo supo que esto pasaría?», preguntó Ari a David, emocionado. El relojero cerró los ojos, como si escuchara un reloj que solo él podía oír. «Porque seguiste el código. No el de los hombres, sino el de arriba». Años después, cuando Ari ya tenía su propia empresa y ayudaba a otros como David lo había ayudado a él, comprendió la verdadera lección: el código judío de la abundancia no era un conjuro, sino un pacto. Un recordatorio de que las puertas financieras se abren cuando uno vive en armonía con las leyes más antiguas del universo, aquellas que unen el cielo con la tierra, y el tiempo con la eternidad. El último reloj. Los años transformaron a Ari en un hombre de manos firmes y mirada serena, pero nunca olvidó la tarde en que David, el viejo relojero, le entregó un pequeño cofre de ébano antes de partir. Dentro, entre documentos amarillentos y monedas de plata, había un reloj de bolsillo sin manecillas, cuyo mecanismo estaba grabado con símbolos hebreos casi borrados por el tiempo. «Este no marca horas, sino oportunidades», le había dicho David con una sonrisa cansada. «Cuando el universo alinea lo que debes dar con lo que debes recibir, sus engranajes girarán solos».
Pero solo una vez en la vida. Escucha su silencio, Ari. Allí está la voz de Asem. Ari guardó el reloj en su escritorio, entre contratos y facturas, y durante décadas lo olvidó. Hasta que una mañana de invierno, mientras revisaba las cuentas de su imperio de especias, ahora extendido desde Marrakech hasta Bombay, escuchó un clic metálico. El reloj, cubierto por una capa de polvo, había comenzado a moverse. Las ruedas dentadas giraban en sentido contrario, como si el tiempo mismo retrocediera dentro de su carcasa. Esa misma tarde, un hombre alto y demacrado llegó a su oficina sin cita. Vestía un abrigo raído y llevaba bajo el brazo un paquete envuelto en tela de saco. Su nombre era Elías, y hablaba con la cadencia arrastrada de quienes han visto demasiado. Necesito vender esto, dijo, colocando sobre la mesa un frasco de cristal lleno de un polvo dorado que brillaba como el amanecer. Es azafrán. Pero no cualquier azafrán. El último cultivo de las terrazas de Kazán antes de que la guerra las destruyera. Ari tomó el frasco y al acercarlo a la luz, vio que los estigmas no eran rojos, sino de un ámbar profundo, casi líquido. El aroma era denso, como si llevara dentro el peso de siglos. ¿Cuánto quiere?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Elías nombró una cifra irrisoria. Ari podría haberlo estafado, como lo habrían hecho sus competidores en el zoco. Podría haberle ofrecido la mitad, alegando que el producto estaba adulterado. Pero el reloj seguía girando en su bolsillo, caliente como una brasas. Pagaré el doble, dijo Ari. Pero con una condición, que me enseñes cómo cultivarlo. Elías lo miró con desconfianza, luego con algo parecido a la esperanza. ¿Por qué?, preguntó. Porque el código no es solo recibir, respondió Ari, recordando las palabras de David. Es devolverle al mundo lo que el mundo te dio. Pasaron 3 años antes de que las primeras flores de azafrán dorado brotaran en los invernaderos que Ari había construido en las colinas de Galilee. Elías, ahora su socio, supervisaba el cultivo con manos temblorosas pero precisas, como si cada bulbo plantado fuera una plegaria. Mientras tanto, Ari había cerrado acuerdos con chefs en París y Tokio, donde el azafrán de Elías se cotizaba como oro. Pero la verdadera prueba llegó una noche de primavera, cuando un incendio arrasó los invernaderos. Las llamas devoraron las estructuras en horas, dejando solo cenizas y el olor amargo a madera quemada. Ari llegó al lugar al amanecer con el corazón apretado como un puño. Entre los escombros encontró a Elías arrodillado, llorando en silencio. Todo se perdió, murmuró el viejo. Las semillas, los bulbos, años de trabajo. Ari se agachó y tomó un puñado de tierra carbonizada. Entre sus dedos algo brilló. Era un bulbo intacto. Lo limpió con cuidado, la raíz estaba firme, viva. Y entonces lo entendió. No, dijo, ayudando a Elías a levantarse. Nada se pierde cuando se siembra con las manos correctas. Al año siguiente los campos volvieron a florecer, más extensos que antes. Ari donó la mitad de la cosecha a las familias de los trabajadores que habían perdido sus hogares en el incendio, y el resto lo vendió a un precio justo, sin especular. El reloj de David, que había dejado de moverse la noche del incendio, permaneció en silencio desde entonces. Una tarde, mientras Ari caminaba entre los surcos de azafrán, Elías lo llamó desde el borde del campo. Señalaba al horizonte donde una figura anciana, envuelta en un abrigo oscuro, observaba las flores. ¿Quién es ese?, preguntó Ari, entrecerrando los ojos. Pero cuando se acercó, el hombre había desaparecido. Solo quedó, clavada en la tierra, una moneda de plata con el símbolo de una balanza grabada. Ari la guardó en su bolsillo y sonrió. El código seguía en pie. La moneda de plata ardía contra el pecho de Ari cada vez que la tocaba, como si llevara el peso de una promesa antigua. Esa noche, mientras el viento mecía las flores de azafrán como un susurro de sedas, él la sacó y la colocó sobre la mesa de madera gastada de la cocina. Elías, que estaba pelando una manzana con su cuchillo de hoja curva, levantó la vista. «¿Otra vez esa maldita moneda?», murmuró, pero sus dedos temblaron al cortar la fruta. «No es una maldición», dijo Ari, pasando el dedo por el grabado de la balanza. «Es un recordatorio». Elías resopló y arrojó la cáscara al fuego. Las llamas chisporrotearon, dibujando sombras danzantes en las paredes. «El código ya te costó suficiente. Primero tu padre, luego el incendio, ahora esto.
¿Cuánto más vas a pagar por algo que ni siquiera entiendes? Ari no respondió. En lugar de eso, tomó la lámpara de aceite y salió al porche. La luna llena iluminaba los campos como un faro, y entre los surcos, las flores de azafrán brillaban como brasas apagadas. Fue entonces cuando lo vio. No era un hombre esta vez, sino una silueta alta y delgada, casi translúcida, de pie junto al viejo roble donde su padre solía sentarse a fumar. El corazón le dio un vuelco. «¿Padre?», llamó, pero la voz se le quebró. La figura no se movió. Solo extendió un brazo hacia el este, donde las colinas se perdían en la niebla. Ari siguió la dirección con la mirada y distinguió, entre la bruma, las luces tenues de un pueblo que no estaba en ningún mapa. Un lugar del que su padre le había hablado en susurros cuando era niño, la aldea de los relojeros, donde el tiempo no seguía las mismas reglas que en el resto del mundo. Al amanecer, Ari ensilló su caballo sin decirle nada a Elías. Dejó la moneda sobre la almohada de su cama y una nota breve: «Si no vuelvo, quema los campos. No dejes que nadie más pague por esto». Cabalgó durante horas, siguiendo el rastro de piedras blancas que parecía haber sido dejado para él. El aire se volvió más denso, como si respirara miel, y los sonidos del mundo exterior se desvanecieron. Cuando finalmente llegó, el pueblo era exactamente como lo recordaba de las historias: casas de madera oscura con relojes de engranajes expuestos en las fachadas, todos marcando horas distintas. En el centro, una plaza circular con un reloj monumental, sus manecillas girando hacia atrás. Un hombre con un delantal manchado de aceite lo esperaba junto a la fuente. «Sabía que vendrías», dijo, como si llevaran años conversando. «Tu padre fue el último en romper el código. Ahora te toca a ti decidir si lo reparas o lo destruyes para siempre». Ari sintió el peso de generaciones en sus hombros. Recordó el incendio, las manos callosas de los trabajadores reconstruyendo sus casas con las vigas carbonizadas, el rostro de Elías marcando cada arruga con preocupaciones que nunca expresaba en voz alta. «No quiero el código», dijo Ari. «Quiero que esto termine». El relojero asintió, como si esa fuera la respuesta que esperaba. Lo guió hasta un taller en el sótano de la plaza, donde docenas de relojes colgaban del techo, todos tic-tacando en desarmonía. En el centro, sobre una mesa de mármol, yacía un mecanismo de oro y cristal, el corazón del tiempo, el artefacto que su familia había custodiado durante siglos sin entender su verdadero propósito. «El código no es una maldición», explicó el relojero. «Es un equilibrio. Tu antepasado lo creó para que el tiempo en estos valles fluyera más lento, para que la gente tuviera más horas de luz, más oportunidades. Pero cada generación olvidó el precio. Alguien debía quedarse atrás, atrapado en los engranajes, para que los demás avanzaran». Ari pensó en el reloj de David, detenido la noche del incendio. En cómo su padre había desaparecido una semana antes, como si supiera lo que venía. «¿Y si no quiero que nadie más se quede atrás?». El relojero sonrió, triste. «Entonces el valle volverá a ser como cualquier otro lugar. El azafrán crecerá más lento. Los días serán más cortos. La gente envejecerá como debe». Ari cerró los ojos. Vio a Elías riendo mientras enseñaba a los niños del pueblo a podar las flores. Vio a las madres tejiendo bajo los árboles, a los ancianos contando historias que ya nadie más recordaba. Vio el fuego devorando los campos, pero también las manos que los reconstruyeron. «Hay otra manera», dijo abriendo los ojos. «Que el tiempo siga su curso, pero sin sacrificios. Que el código se rompa, pero que el valle no olvide lo que aprendió». El relojero lo observó en silencio, luego asintió. Juntos desmontaron el corazón del tiempo pieza por pieza, hasta que solo quedó el engranaje central, una rueda de plata con la balanza grabada. Ari la tomó y con un martillo, la hizo añicos. El mundo tembló. Cuando Ari despertó, estaba tendido en el porche de su casa, con el olor a tierra mojada y azafrán fresco en el aire. Elías estaba agachado a su lado, con la moneda de plata en la mano. «¿Soñaste con tu padre?», preguntó, voz ronca. Ari se incorporó. El sol brillaba más alto de lo habitual para esa hora, y los pájaros cantaban con un frenesí que no recordaba. En el campo los trabajadores ya estaban cortando las flores, sus risas llegando claras hasta la casa. «No fue un sueño», murmuró. Elías le tendió la moneda. Ari la tomó y sin decir nada, la arrojó al pozo.
El sonido del metal golpeando el agua resonó como un último suspiro. Esa noche, mientras cenaban pan con miel y queso, el reloj de David comenzó a funcionar de nuevo. Las manecillas giraron hacia adelante como si el tiempo perdido hubiera decidido volver. Y en el valle por primera vez en siglos, el azafrán floreció al ritmo del mundo. El reloj de David no solo marcó el tiempo recuperado, sino que también trajo consigo algo más, un viento cálido que arrastraba el aroma de la tierra recién mojada. Ari lo sintió antes de verlo. Era el mismo olor que impregnaba las cartas de su padre, aquel perfume a viaje y a promesas incumplidas. Elías dejó caer el cuchillo sobre la mesa de madera. La hoja vibró contra la superficie, como si algo en el aire la hubiera golpeado. ¿Lo sientes?, preguntó, los ojos fijos en la ventana. Ari asintió. Afuera, las flores de azafrán se mecían en olas doradas, pero entre ellas, algo oscuro se movía. No era un animal, ni un hombre. Era una sombra con forma de recuerdo, una figura que se arrastraba desde el pozo hacia la casa, como si el metal arrojado hubiera abierto una puerta que no debía ser tocada. El padre de Ari no había sido un sueño. Y ahora, lo que quedaba de él no estaba dispuesto a quedarse en el olvido. Elías se levantó de golpe, derribando la silla. En el suelo, las migajas de pan formaron un camino rectilíneo hacia la puerta, como si alguien las hubiera esparcido a propósito. No es él, susurró Ari, aunque no estaba seguro. Es lo que él dejó atrás. La sombra se detuvo al pie de la escalinata de piedra. No tenía rostro, solo un contorno humanoide hecho de niebla y susurros. Pero en su centro brillaba algo, la moneda de plata, ahora incrustada en su pecho como un corazón corrupto. David apareció en el umbral de la cocina, el reloj colgando de su cuello, las manecillas girando hacia atrás y hacia adelante sin rumbo. Sus ojos, antes opacos, ahora reflejaban un miedo antiguo. Se alimenta de lo que no se resolvió, dijo, la voz quebrada. De las palabras que no se dijeron, de las despedidas que nunca llegaron. Ari avanzó aunque sus piernas temblaban. Sabía que no podía luchar contra eso, no con puños ni con rezos. Solo había una manera. Se arrodilló frente a la sombra y extendió las manos. Papá, dijo, y la palabra le quemó la garganta, te perdono. La figura se estremeció. La moneda cayó al suelo con un clink metálico, y la niebla comenzó a disiparse, arrastrada por el viento que ahora olía a azafrán fresco. Lo que quedó fue solo un suspiro, un último aliento que se mezcló con el aire del valle. Elías recogió la moneda. Esta vez no brillaba. Estaba fría, inerte. Algunas cosas no pueden ser enterradas, murmuró. Solo liberadas. El reloj de David se detuvo. Las manecillas apuntaban al mismo lugar, las 3:27. La hora en que el padre de Ari había partido, años atrás. Pero ahora, el tiempo ya no dolía. A la mañana siguiente el valle amaneció cubierto de azafrán. No solo en los campos cultivados, sino también en los caminos, en los muros de piedra, incluso en el pozo. Las flores crecían donde antes solo había silencio. Los trabajadores murmuraban que era un milagro. Ari sabía que no lo era. Era simplemente el fin de una espera. Elías se despidió al atardecer. No dijo a dónde iba, pero Ari no preguntó. Algunos adioses no necesitan explicación. Quedarse fue su elección. El valle, la casa, las flores que ahora florecían sin prisa. Y en las noches, cuando el viento traía ecos de risas antiguas, Ari ya no sentía miedo. Solo paz. Porque algunas historias no terminan con un final, sino con un comienzo. Y este era el suyo, el primer día en que el tiempo por fin le perteneció.